Hola, bienvenidos a nuestra serie Cobertura en tiempos de pandemia de Ojo al Podcast, el podcast de Ojo con mi Pisto. Soy Beatriz Colmenares y en este episodio daremos respuesta a una cuestión en particular. Mi problema y cómo lo resolví, relacionado directamente con notas que se han publicado en ojoconmipisto.com durante los tiempos de la pandemia del coronavirus. Importante recordar que el primer caso se detectó en este país en marzo del año 2020. Me acompañan, como siempre, Claudia Palma, quien se incorporó al equipo en marzo del año 2020, e Isaías Morales, quien es reportero de Ojo con mi Pisto desde enero de 2017. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Beatriz, hola Isaías, muy contentas de estar en un nuevo podcast compartiendo con ustedes. Hola Isaías, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Aquí contento de contarles y compartirles sobre las experiencias que hemos tenido con las notas trabajadas en Ojo con mi Pisto. Isaías, empiezo contigo. ¿Cuál ha sido la nota que más obstáculos te ha generado desde marzo del 2020 hasta acá? La nota que se denominó Salud entrega datos de casos por municipios 2 meses después de pedirlos, publicado el 3 de junio de este año. Hablemos un poco del desarrollo de la nota. ¿En qué momento la concibes y cuál es el primer obstáculo que tienes para obtener estos datos? De acuerdo, como contexto, quisiera contarles que esta información la pedimos nosotros después de que el Ministerio de Salud en abril de 2020 dejó de proporcionar los datos de los casos por municipios. Antes, cuando recién comenzó la crisis, el Ministerio de Salud lo proporcionaba a través del chat de prensa, pero no lo hacía público a través de los distintos canales de comunicación a la población. Entonces no se daba esta información. Por eso es que presentamos una solicitud de información, la cual en ese momento estaba en trámite. Pero coincidió con que el presidente en cadena nacional dijera que no daría más estos datos porque algunos miembros de la prensa, como él dijo, estaban pidiendo información sensible como datos de direcciones y datos que son muy personales de los pacientes. Algo que por supuesto no era cierto y que salimos a aclarar en su momento. Después de esto pasaron 2 meses exactamente. Y en ese momento lo que tuvimos que hacer nosotros es presentar esta solicitud, y en ese transcurso fue que nos la negaron, pasaron varias cosas y la verdad es que sí tomó bastante tiempo. ¿Cuál era la información específica que solicitabas? ¿A quién se la solicitaste y por qué vía? La información que nosotros requeríamos era datos muy básicos, las fechas en que se registraron, es decir, se confirmaron los contagios, desagregados por departamentos, municipios y también el sexo de los pacientes. Esos eran los grandes rasgos, los datos. No se pedía ni siquiera dirección, es decir, de qué zona, de qué aldea o de qué barrio, así como datos tan específicos, no. Y se pedían al departamento de epidemiología, quienes son los que registran a través de SIGSA, que es el sistema que rige la información a nivel nacional y que tiene todo el registro de los datos de contagios. A ellos se les pide y ya el Ministerio de Salud a través de la Unidad de Información Pública son quienes nos dan estos datos. A ver, Claudia, pasamos contigo. ¿Cuál fue la nota que más problemas, más dolores de cabeza te ha dado desde marzo para acá? Este año, Ojo con mi Pisto hizo un gran esfuerzo por hacer una recopilación de todos los alcaldes, desde 1986 a la fecha, y quedó reflejado en el inventario de alcaldes. Para este especial yo escribí una semblanza de Jorge Arturo Reyes Ceballos, el alcalde de Cuyotenango, que desde hace 26 años regala huevos. Reyes comenzó su carrera con el FRG, pero ha tenido apoyos muy cuestionados como los de Mario Estrada y Alejandro Sinibaldi. Después de estar tanto tiempo en la alcaldía, fíjate Beatriz que una pensaría que cuenta con un equipo de comunicación para facilitar la divulgación de sus acciones o para facilitar el enlace con él, o incluso que haciendo acopio de su experiencia como jefe edil, fuera abierto a las entrevistas, pero no es así. Y este obstáculo, sobre todo en tiempo de pandemia, se convierte en un verdadero dolor de cabeza. A ver, Claudia, ¿por qué se eligió a este alcalde en particular y cómo pediste la entrevista? Reyes Ceballos lleva ya más de 20 años en el cargo, entonces era un personaje que ameritaba una semblanza. La pedí en medio
de la pandemia. ¿Y se la pediste directamente a él o llegaste con su encargado de comunicación? ¿Cómo se realizó el trámite? A ver. El primer paso fue llamarlo directamente a él, a su celular. El 98% de los alcaldes durante la pandemia mantenían abierto su teléfono, así que yo no me imaginé que él iba a ser ese 2%. ¿Y nunca te contestó el teléfono? Nunca. Después intenté comunicarme a la municipalidad y extrañamente nadie respondió los teléfonos en la comuna. Luego intenté acercarme a algunos miembros del consejo, conseguí un par de celulares, nunca contestaron las llamadas y después una fuente me comentó que la gente de su círculo más cercano de trabajadores tienen prohibición de hablar. Y esa fue la razón por la que jamás logramos comunicarnos. Así que en esta nota nunca aparece la versión del alcalde, él nunca dio datos. No. ¿Y cómo hiciste para solventar ese problema? Acudía a las fuentes documentales, informes de la Contraloría General de Cuentas, Ministerio Público, órganos jurisdiccionales para ver si tenían antejuicios, qué procesos había enfrentado y así fue como lo resolví. Pero la verdad es que sí, lamenté mucho no tener su voz en esa semblanza. A ver, Isaías, regresemos a tu nota. Salud entrega datos de casos por municipios 2 meses después de pedirlos. Está publicada el 3 de junio del 2020 en ojoconmipisto.com. ¿Qué resaltas de esta nota? De esta nota hay 2 cosas importantes. Uno es por qué se tardó 2 meses el Ministerio de Salud en entregarlo. La Ley de Acceso a Información Pública fija un plazo máximo de 20 días hábiles, que por lo general suele ser un mes, pero en este caso se tomó otro mes más por todos los recursos que presentamos, por la intervención del Procurador de Derechos Humanos, por todo ese proceso, incluso en distintas llamadas que tuvimos que hacer, cartas, todo ese proceso con correos y todo, se tomó 2 meses. Cada paso que tomamos, el contexto también en el que se dio, que mencionaba lo del presidente que en cadena nacional dijo que no daría más datos por municipios, todo eso está relatado ahí, los antecedentes que son como muy importantes mencionárselos al lector, lo contamos en esa nota. Y lo segundo es que fuimos el primer medio de comunicación que después de que se restringió esos datos, fuimos el primer medio que obtuvo esa información. Esto incluso lo valoraron distintas organizaciones que manejan datos, incluso un par de alcaldes que nos llamaron y nos escribieron para decirnos que esos datos no les cuadraban a ellos, y en ese sentido generó esa discusión. Esos datos los resaltamos y pues publicamos toda esa información de cómo iban los contagios, que la mayor parte se concentraban en ese momento en junio en los 3 municipios metropolitanos que son Mixco, Villanueva y Guatemala. Eso se resaltó en la nota, se resaltó como por ejemplo había afectado a San Marcos, que los municipios fronterizos, por ejemplo, tenían un montón de contagios en ese momento. Incluso publicamos una tabla que se encuentra en la nota donde está como todo, ¿verdad? Lo de los contagios, cuántos fallecidos, algo que en ese momento no se tenía. Recordemos que el Ministerio de Salud hasta como por mediados de junio empezó a liberar esta información en un portal propio, pero en ese entonces no estaba y fue un aporte que le dimos a la ciudadanía. A ver, Claudia, pasemos contigo. ¿Qué resaltas de la nota Canche Reyes, el alcalde que hace 20 años regala huevos en Cuyotenango y que se publicó en ojoconmipisto.com el 21 de septiembre? Además de su larga carrera rodeado de ciertos personajes cuestionables, creo que lo que hay que resaltar es su forma tan particular de ganar simpatizantes. El alcalde regala huevos desde hace 20 años y para eso la municipalidad ha erogado casi 858,000 quetzales. Estamos hablando de 42,900 quetzales al año. ¿Y cómo reparte estos huevos? ¿Qué modalidad adoptó? La gente hace largas filas frente a la comuna para recoger su cartón de huevos y los viernes de quincena, por ejemplo, el 80% del personal de la municipalidad
participa de ese reparto. Y cuando los huevos no alcanzan, pues solo se entrega la mitad del cartón. O sea que la gente ya está acostumbrada a que tiene que ir a recoger su cartón de huevos en una fecha específica en la sede municipal. Su programa está dirigido principalmente a adultos mayores. Y esos son quienes hacen largas filas. ¿Y esas filas se siguieron haciendo durante la pandemia? Sí, de hecho el alcalde nunca interrumpió este programa. Gracias a ambos. Este ha sido el cuarto episodio de esta serie de 5 de Ojo al Podcast sobre cobertura en tiempos de pandemia. En nuestro quinto episodio seguiremos en la tónica de mi problema y cómo lo resolví. Y seguiremos conversando sobre estos obstáculos que han tenido nuestros reporteros con notas específicas.